Señor, te agradecemos porque podemos estar nuevamente juntos como familia y podemos estudiar tu palabra, estudiar la Biblia, tu revelación, lo que has dejado para nosotros, para que te conozcamos, para que nos asombremos de tu persona. Y queremos ahora abrir nuestro entendimiento, queremos estar atentos, nuestros sentidos alineados a lo que querés decirnos, ayudarnos a comprender algunas cuestiones que por ahí son difíciles de asimilar por cuestiones culturales, de idioma y demás, pero queremos comprender tu palabra, queremos entenderla para saber mucho más de vos, Señor. Te bendecimos porque nos das la oportunidad de hacerlo libremente y te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, estamos entonces en la línea de la teología bíblica. Vamos por el Génesis capítulo 15 y seguimos tratando de vincular todo lo que venimos viendo y hablando, no porque nosotros tengamos ganas de hacerlo, sino porque los escritores bíblicos, creemos que los escritores tuvieron la intención de hacerlo, y cada historia que vamos a leer en toda la Biblia, bueno, inclusive especialmente en Génesis, tiene una correlación entre una historia y otra. No podemos arrancar un pedazo, cualquiera sea, de una historia y analizarla como despojada del resto, sino que al contrario, esto es parte de algo que se entrelaza y es un diseño que va formando toda una idea continua a través de toda la Biblia. Por eso vamos a ir a Génesis 15 y vamos a analizar algo también culturalmente difícil de entender para nosotros. Miles de años después de lo que ocurrió en Génesis 15, entender lo que pasa acá es hacer un esfuerzo cultural muy grande para traspasar estas barreras y poder comprender lo que pasó en ese momento. Entonces vamos a leer Génesis 15. Daniel había terminado el domingo pasado de Génesis 15 del 1 al 6, donde de alguna manera Dios está como diciéndole a un Abraham que está un poco dudoso, que es lógico que dude, le está diciendo: no tengas miedo, yo soy tu escudo y tu galardón, ¿no? Y le da una promesa de que realmente del fruto del vientre de Sara es que va a venir una descendencia, ¿no? Y no como creía Abraham, que sería el siervo llamado Eliezer, ¿no? Por eso, después de esto, como Abraham todavía no está tan seguro de que esto ocurra, obviamente porque no tiene ni siquiera descendencia, ni tampoco tierra. O sea, Dios le había prometido descendencia y una tierra, pero no sabe cómo va a funcionar esto, ¿no? Porque primero no tiene hijos y no sabe cómo funciona esto de que él va a heredar la tierra. Entonces vamos a leer a partir del verso 7. Génesis 15:7 dice: entonces le dijo, esto habla Dios, ¿no? Yo soy Dios que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra, ¿no? Si tu problema es cómo voy a hacer para heredar la tierra, yo te la voy a dar. Y él dijo: mi Señor Dios, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y aquí es donde empieza algo un poco particular. Miren lo que Dios le pide a Abraham: toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino, una paloma, un pichón de paloma, ¿no? Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Estaba por ponerse el sol, cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y aquí que el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y dijo a Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra no suya, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo, y después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez.
y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día Dios hizo pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, el Eteo, el Fereseo, del Refaíta, Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y el Jebuseo. Hasta ahí la lectura. Entonces nosotros estamos viendo que Abraham le está diciendo: ¿cómo voy a hacer yo para saber si esto es real? Si me vas a dar una descendencia, como dijiste, y si voy a poseer la tierra. Y Dios le pide que haga algo muy raro, muy extraño, que es traer algunos animales, los va a sacrificar, los va a partir al medio y demás. ¿Qué piensan que puede estar pasando en este relato? ¿Alguno tiene una idea? ¿Por qué Dios le pide estas cosas tan raras? Bien. Era parte de una costumbre que se usaba en ese momento, como dice Cris, de realizar un pacto entre dos partes, en este caso, supuestamente entre Dios y Abraham, ¿no? Es como que Abraham enseguida se da cuenta que va a ocurrir esto, porque cuando Dios le pide, él va y hace lo que Dios le pide. Es como si fuera una costumbre de ese tiempo, ¿no? Donde la gente se acostumbraba a... Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos un contrato donde firmamos y nos obligamos a un montón de cosas, pero en ese tiempo no había obviamente ni papel ni ese tipo de cosas, pero sí había una costumbre, como veíamos recién, de realizar un pacto. Inclusive muchos creen que los matrimonios se efectúan de esta manera, es decir, había un pacto puntual como pasaba acá. ¿Alguna otra cosa? Bien, bueno, sé que es una cosa un poco rara que no aparece mucho en la Biblia, pero ahí vamos a ver algunos detalles. Entonces, lo que nosotros vemos primero es que Dios le pide a Abraham que tome animales y solamente le pide que tome los animales. Y Abraham, en el verso 10, dice que los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Es decir, que no es que Dios le da la orden de que parta los animales, sino que Abraham solo, él hace eso porque él sabía lo que estaba ocurriendo. Es decir, él sabía que esto era algo cotidiano para ellos, ¿no? Entonces, coloca las partes, ¿no? Una enfrente de la otra. Y después dice que descendían buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba, ¿no? Y después, lo raro de todo esto es que dice que Abraham cae en un profundo, yo tengo así, profundo sopor. ¿Alguno tiene otra palabra ahí? Sueño. Otra no. ¿Solo sueño o sopor? Como si fuera un cuerpo muerto. Bien, sí, es una especie de no sé si es la palabra, pero como una especie de trance, ¿no? De una visión, algo que tiene, no en sus 5 sentidos, no está despierto, eso está claro, ¿no? No está despierto. Ahora, es interesante que esta palabra, sopor o sueño, o como si fuera un cuerpo muerto, es la misma palabra que usó Dios para hacer caer en un profundo sueño a Adán. ¿Recuerdan? Adán. ¿Qué hizo Dios después de que puso a dormir a Adán? ¿Recuerdan? Bueno, recuerdan que habíamos dicho que en realidad la palabra costilla se traduce como costilla, pero en realidad es costado, ¿recuerdan? Es decir, como si Dios dividiera en dos a Adán. ¿Recuerdan eso? Es como si, Dios crea
a la humanidad, varón y hembra, después hace Adán. Adán no tiene esa ayuda que le va a permitir cumplir el propósito de Dios. Dios lo hace caer en un profundo sueño, la misma palabra, y divide a Adán, ¿no? Saca del costado y hace, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dos mitades, no sé si es la expresión correcta, pero dos mitades que después, según el pacto del matrimonio, vuelven a ser uno, ¿recuerdan? Por lo tanto, dejará el padre a su madre y se unirán en una sola carne. ¿Está bien? Entonces, a ver, si nosotros analizamos un poco, es como si este lenguaje que estamos viendo en Génesis 15 es algo que se repitió en Génesis 3, porque tenemos la misma idea, ¿no? Alguien que está en un sueño profundo, alguien que, o en este caso, un sacrificio donde hay animales partidos. También en los primeros versículos, no lo leímos recién, pero en los primeros versículos aparece el siervo llamado, ¿se recuerdan cómo se llamaba el siervo? Eliezer, ¿no? O Eliezer, o como diga el acento. Ahora, Eliezer significaba, ¿recuerdan? Dios me ayuda, ¿no? Entonces, ahora, eso también nos vincula con Génesis 3, porque no se halló ayuda para Adán, ¿no? Entonces, si uno empieza a analizar, se va a dar cuenta que este lenguaje o estas imágenes, estos símbolos vuelven a repetirse. Es decir, tenemos la ayuda de Dios, tenemos a alguien que cae en un profundo sueño, tenemos a alguien que divide, ¿no? Va a haber un pacto, y son situaciones que se van repitiendo. Ahora sí volviendo al texto. Entonces tomó el verso 10, Génesis 15:10, dice que partió los animales por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. ¿Por qué pone cada mitad enfrente de la otra? Era parte del pacto. Exacto, las dos partes del pacto. Es decir, yo pongo una mitad acá y otra mitad de este lado. ¿Qué hacían las personas en ese pacto? Se ponían frente a las mitades de estos animales. Al poner, como son tres animales, se ponían uno como en fila, las dos partes una detrás de la otra, y eso producía como una especie de hilo de sangre que pasaba entre las partes, ¿no? Entonces, las dos personas que iban a formar el pacto, que iban a firmar este tratado, obviamente se decían las cosas en las cuales se obligaban a, no sé, yo te voy a defender. Por ejemplo, ¿recuerdan a alguien que haya hecho un pacto en la Biblia? ¿Dos personas que hayan hecho un pacto? David y Jonatán. Ahora, ¿recuerdan qué le dice David a Jonatán? O Jonatán a David. ¿Qué iba a hacer Jonatán con David? Bien. ¿Por qué Jonatán le dice que voy a dar la vida por vos? ¿Qué estaba pensando Saúl hacer con David? Está bien, ¿no? Asesinarlo. Bueno, entonces como Saúl estaba en contra de David, Jonatán hace un pacto de defensa mutua, ¿no? Entonces, si Saúl quiere asesinarte, yo voy a hacer todo lo posible, inclusive voy a dar hasta mi propia vida, para defenderte. Y David obviamente se obliga a lo mismo, eso es un pacto. Y después vamos a ver que ese pacto tiene una repercusión más adelante cuando ya Jonatán no existía. Entonces los dos hacen un pacto y lo que hacen es pasar entre las partes, y es como si las túnicas que ellos llevaban se manchaban un poco con la sangre de estos sacrificios, y se daban, algunos creen que también que se cortaban la mano para darse la mano y mezclarse la sangre. Es otra vez una cuestión cultural de ese momento. Y decían, si no cumplo con la parte del pacto que me corresponde, que me ocurra lo que le ocurrió a los animales, es decir, la muerte. ¿Me siguen? Es decir, si yo no cumplo con lo que me corresponde a mí de este tratado, yo lo pago con la vida. ¿Ah? Esa era la manera de generar un pacto. Por eso era, como decía Chris, es un pacto serio, es profundo, no es... Hoy nosotros firmamos un contrato y casi que no tiene ni validez, ¿no? Porque hoy ya la palabra no tiene validez, inclusive cuando nos comprometemos poniendo nuestra firma, muchas veces tampoco tiene validez, y hay que hacer un montón de cosas. Pero digo,
en ese tiempo, cuando yo decía que iba a hacer algo, estaba afirmando que si no ocurría lo que yo dije que iba a hacer, tenía que pagar con mi vida. Y lo prometían y lo cumplían, no es que la palabra pasaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que están los animales partidos. Después dice, descendían buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. ¿Por qué los buitres? ¿Qué piensan? ¿Por qué los buitres descendían? ¿Qué representan los buitres? Sí, muy bien. Tal cual. Sí, eran como animales inmundos, exacto. O sea, no eran animales bien vistos, ¿no? Que de hecho venían cuando había cadáveres. O sea, está claro que no era un lindo animal. Pero en Levítico 11 nosotros leemos que es un animal realmente que representa algo que no es tan positivo, porque se los leo simplemente porque es un detalle. Levítico 11:13 dice, y de las aves, esta tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. ¿Cuáles? El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, y demás, ¿no? Dentro de estos animales o estas aves estaban los buitres. Y ¿recuerdan cuando Jesús cuenta la historia o la parábola del sembrador? ¿Recuerdan qué pasa cuando él tira la semilla, que es el primer caso? Vienen las aves y se las comen, ¿no? Y cuando Jesús explica qué representan esas aves, ¿recuerdan a quién representaban esas aves? ¿A quién? Al enemigo, sí, al diablo, bien. Es decir, cuando es implantada la palabra, viene el enemigo y se roba. Y lo grafica por medio de un ave que viene, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como si vamos a hacer un pacto, ¿no? Vamos a hacer un pacto. Y cuando hagamos este pacto, hay esta especie de imágenes que representan al enemigo, vienen a molestar. Estas aves de rapiñas vienen por eso dice que Abraham las ahuyentaba, ¿no? Está como él teniendo ese deseo de querer, él entiende que estas aves son abominación, o se ve que era lo que pensaba en ese momento, y él quiere ahuyentarlas. Entonces sigue el relato y dice, entonces el 12, estaba por ponerse el sol cuando un profundo sueño sobrevino a Abraham, y aquí el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él. Y dijo Abraham, ¿sabe por cierto? Y empieza Dios a decirle algo. Ahora la pregunta es, ¿participa Abraham de este pacto? Solamente ahuyentando a las aves. ¿Participa o no participa Abraham? ¿Cómo? Sí. ¿Y entonces? ¿Quién participa? O sea, si el pacto es entre dos partes, ¿cuáles son esas dos partes? ¿Abraham es una? Ok, bien, pasa. Bien, miren, vamos a buscar lo que está diciendo María de los Ángeles. Es interesante porque en Jeremías, capítulo 34, si no me equivoco, verso 17, expresa que el pacto es entre dos partes y a través de estos animales partidos al medio. Entonces dice Jeremías 34, 17, por tanto así ha dicho Dios, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Es decir, se maltrataban entre ellos, ¿no? Algo ya visto y conocido por todos nosotros, que es competir entre hermanos.
He aquí que yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Este es el juicio de Dios, ¿no? Y entregaré a los hombres, miren, que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. O sea, hay un pacto que celebraron en la presencia de Dios que involucraba a X personas con Dios, ¿no? Dice, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, ¿no? Pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, o sea, a los líderes, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Es decir, todas estas personas hicieron un pacto con Dios y pasaron por entre las partes del becerro, como parte de esta cultura rara, que insisto, es algo que es tan lejano a nosotros, de sacrificar un animal, poner dos partes, pasar ahí entre medio, una cosa muy rara, pero Dios lo está graficando de esta manera, ¿no? Todo este pueblo hizo un pacto conmigo, pasaron entre las partes del becerro. Y si pasaron entre las partes del becerro, es porque se comprometieron a hacer un pacto conmigo. ¿Bien? Los entregaré en manos de sus enemigos, dice el verso 20, y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidos de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. ¿Qué ocurrió con los que no cumplieron el pacto? ¿Y quiénes vinieron a comer? Las aves, ¿no? Entonces, ven las imágenes. Ahora, volviendo al pacto de Abraham. Si Abraham no participa porque está dormido, ¿quiénes son las dos partes que participan? Miren, Dios, después de decirle lo que iba a ocurrir, en el verso 14, que le dice que van a ir a servir a una nación, ¿saben cuál es la nación a la que van a servir? Egipto, muy bien, ¿no? Y después saldrán con gran riqueza, que es lo que ocurre. Después le dice a Abraham en el 15, tú te reunirás con tus padres en paz, serás sepultado, perfecto. Y recién los de la cuarta generación regresarán aquí. ¿Cuándo van a regresar aquí? Cuando la violencia de los amorreos llegue al punto de decir, el Señor diga, no va más. Entonces va a ejecutar juicios sobre los amorreos y les va a dar la tierra a la descendencia de Abraham. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? Entonces dice que el verso 17, sucedió que cuando se puso el sol sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. Es decir, nosotros, insisto, necesitamos dos partes para hacer el pacto, ¿verdad? Y los que pasan entre las partes son los que hacen el pacto. Pero Abraham no pasa entre las partes, sino que los que pasan entre las partes son una fogata humeante y una antorcha de fuego. ¿Quiénes son? Y miren el verso 18, en aquel día hizo Dios pacto con Abraham. Pero si Abraham no participó, entonces alguien lo hizo por él. Miren, vamos a tratar de descifrar qué significa este horno humeante, ¿no? Miren, vamos a Éxodo 19, 18. Entonces la misma Biblia nos va a decir quién es este horno humeante que está pasando entre las partes del sacrificio. Dice, Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Quién era el que se manifestó en el monte Sinaí? Dios. ¿Cómo que se manifestó? ¿Cuál es la imagen que usa para describir a Dios? Un horno de fuego. El humo de un horno de fuego. Entonces yo vuelvo a Génesis 15 y me dice que en este pacto aparece un horno humeante. ¿Quién es ese horno humeante? Bien, Dios.
Pero también dice que hay una antorcha de fuego que pasaba. O sea, una antorcha de fuego, claramente esto es simbólico, ¿no? No es que una antorcha caminaba por entre las partes, está claro, ¿no? Es decir, esto simbólico dice, y una antorcha de fuego. ¿Quién es la antorcha de fuego? Vamos a Apocalipsis 21-23. ¿Alguno que me lea Apocalipsis 21-23? Sí, perfecto. ¿Quién es la lumbrera? ¿Y qué es una lumbrera? ¿Qué es una lumbrera? Una antorcha. ¿No? Entonces volvemos a Génesis 15. Génesis 15, entonces 17 dice, y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante, una antorcha de fuego, esas dos cosas que pasaban por entre aquellos trozos. Es decir, ¿quién es el que hizo el pacto ahí? ¿Quién? A ver. Dios y Jesús, o sea, Dios Padre y Dios Hijo. ¿Y qué pacto tienen que hacer el Padre y el Hijo? Bien, exactamente. O sea, María de los Ángeles dice, restaurar la creación. Es decir, a ver, es como si Dios se compromete a perdonar a la humanidad y el Hijo se compromete a dar su vida, a ponerse Él como el mediador para solucionar el problema. Entonces Dios está comprometido, Dios Padre, a hacer su parte de obligarse a perdonar a pesar de todo. Y del otro lado es el Hijo diciendo, yo voy a poner mi vida en sacrificio para que ese perdón sea posible. ¿Me siguen? Exacto. En realidad, Cristo fue de alguna manera como expresado en su sacrificio antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos, ¿no? en las cartas de Pablo. Pero es como si Dios le está revelando como una antesala de lo que va a ocurrir, le está dando a Abraham la revelación de que Jesús iba a hacer ese mediador, ese sacrificio que iba a poder suplir para siempre el perdón que nos había alejado, ¿no? Como nosotros estábamos exiliados, lo que nos trajo otra vez a Dios es el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que está diciendo Dios ahí. Le está diciendo a Abraham, este pacto no va a depender de vos, por eso vos tenés que dormir, por eso vos entrás en un profundo sueño, porque vos no participás, de la misma manera que Adán no participó en la provisión divina en cuanto a la mujer, ¿no? Él no participa. Abraham no participa porque no puede participar. ¿Se imagina si hubiéramos dependido de la fidelidad de Abraham? Dependemos de la fidelidad de Dios y de su Hijo, que los dos hicieron un pacto para restablecer el vínculo, esta nueva creación, este nuevo espacio donde Dios y el ser humano van a poder vincularse libremente. Y eso lo pudo lograr no Abraham. Por eso dice que no participó. Ahora, pero Abraham es parte del pacto. Es beneficiario del pacto porque Abraham es elegido para atraer a la descendencia, que más adelante va a venir en forma de Jesús. Entonces, lo que está como adelantando Génesis 15 es que Dios ha elegido a Abraham para cumplir su pacto, su promesa de traer al Salvador, la simiente, la que venimos esperando de Génesis 3:15. Insisto que esto lo podemos ver después en Gálatas 3, Gálatas 4, Romanos 4, donde Pablo explica lo que es el pacto y que el pacto no depende de ningún ser humano, desde el punto de vista humano nosotros, ¿no? Sino que depende del mismo, es una promesa que él hizo y él la cumple sin tener en cuenta las obligaciones nuestras. Es decir, una promesa
es una promesa que depende del que dio la promesa. Si yo les digo, les prometo que mañana vengo a las 8 de la mañana acá, ¿de quién depende esa promesa? Del que la hizo. Ahora, si yo les digo, yo mañana a las 8 vengo, pero si ustedes también vienen acá, si usted no viene, yo no vengo. Entonces eso ya no es una promesa, es una condición que estoy poniendo para hacer lo que digo que voy a hacer. Esta promesa de que Dios va a perdonar y que va a haber un sacrificio, es una promesa que le ha dado el mismo Dios y Él la va a cumplir. Y no depende de ninguna condición. Eso es lo que explica Pablo en Romanos 4. No hay condición. El pacto depende de una promesa, la promesa que ha dado Dios a la humanidad de que Él iba a hacer lo que tendría que hacer sin esperar que hubiera alguna condición del otro lado. ¿Me siguen? Y miren, para terminar y graficar esto, vamos al primer libro de Samuel y vamos a ver este pacto graficado puntualmente en David y Jonatán. Primero Samuel 18 y después vamos a ir a 2 Samuel. Pero en 1 Samuel 18 vemos cómo David y Jonatán se aman a tal punto de que hacen un pacto. Miren, Samuel 18:1 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, esto es parte también de la cultura del pacto, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Es decir, se intercambiaban la ropa y las armas como especie de decir, yo te voy a defender, ¿no? Yo te doy mi espada para que vos la uses para defenderme, y vos me das tu espada para que yo la use para defenderte. ¿Está bien? Hicieron un pacto. Ahora quedó ahí el pacto, pero esto va a llevarse a cabo en el segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Dice 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Dijo David, después de que ya Saúl, Jonatán murieron, él ya tomó el reinado, él pregunta esto, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Es decir, ¿qué le ocurría a la familia del antiguo rey cuando tomaba el mando el nuevo rey? ¿Qué le ocurría al antiguo rey y a toda su familia? Morían todos, ¿está bien? Esa era la costumbre, para eliminar toda la familia real antigua. Pero acá David está diciendo, ¿quedó alguien de la casa de Saúl? No para matarlos, sino para hacer la misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl, verso 2, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino el hijo de Jonatán, Mefiboset, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo, David le dijo, no tengas temor, yo no te voy a matar, ¿no? No tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjense cómo se consideraba Mefiboset, ¿no? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos.
Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, bueno, y demás, ¿no? Ahora, ¿por qué David no mata a Mefiboset? Por el pacto que tenía con Jonatán. Es decir, ¿qué le correspondía a Mefiboset, según la costumbre del momento? Muerte, ¿no? Pero por el pacto que había hecho Mefiboset con David, que había hecho David con Jonatán, ¿quién es el beneficiario de ese pacto? Mefiboset. ¿Está bien? ¿Qué le devuelven a Mefiboset? ¿Le dan vida? ¿Le dan tierra? Frutos y demás, ¿no? Y algo más. Sentarse a la mesa. Comer con el rey. Es decir, no es que simplemente te perdono la vida, sino que te doy todo lo que te corresponde por ser descendiente de Jonatán, y encima te coloco en una posición de privilegio, porque vas a comer con el rey y todas las personas importantes del reino a la mesa todos los días. Entonces fíjense cómo esto grafica lo que veíamos recién en Génesis 15. Hay dos que están haciendo el pacto, pero no es Abraham, es el padre y el hijo, que hacen un pacto de comprometerse a salvar a la humanidad. ¿Quién es el beneficiario? Abraham, que no participa del pacto, pero es el beneficiario para recibir una tierra, para recibir descendencia, para recibir vida, para recibir salvación. Entonces, de alguna manera, Abraham nos representa a nosotros. Mefiboset nos representa a nosotros. Porque Mefiboset se consideraba un perro muerto, alguien que tenía hasta una cierta discapacidad. ¿Cómo yo puedo estar comiendo en el palacio del rey? No puedo yo. No soy digno. Yo merezco la muerte. A mí me corresponde la muerte por ser parte de la familia de Jonatán, del linaje real anterior. Pero David, que podría haber ejecutado la vida de Mefiboset, por amor a un pacto que había hecho con otra persona llamada Jonatán, fue que le concedió misericordia a Mefiboset. ¿Ven que esa es nuestra historia? ¿Ven que lo que pasa en Génesis 15, lo que pasa en 2 Samuel 9, es exactamente nuestra historia? Nosotros somos beneficiarios de un pacto que no participamos. Ninguno de nosotros participó. Menos mal que hubiéramos echado a perder todo, ¿no? Pero como parte beneficiaria de ese pacto, hoy disfrutamos de la misericordia de Dios, porque no merecíamos esta misericordia. Pero Dios nos ha dado la posibilidad de ingresar, de formar parte de esta nueva creación, de esta nueva tierra, de estos nuevos frutos, de esta nueva vida, de sentarnos a comer a la mesa del rey. Porque ese es el gráfico, ¿no? Que nosotros hoy podemos disfrutar el vínculo con el Señor. Hoy podemos disfrutar ¿recuerdan lo que dice Jesús en Apocalipsis 3? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es comer con él. Es la misma figura de Mefiboset. Vas a comer conmigo todos los días, te vas a sentar a la mesa. Entonces, cuando nosotros leemos estas historias tan particulares, ¿no? tan raras como veíamos recién en Génesis 15, donde Abraham está un poco dudoso de si le iba a tocar la tierra, si iba a tener descendencia, Dios va a hacer un pacto en el cual parece que Abraham va a participar, pero no participa, está dormido, está en un profundo sueño, y él va a ser beneficiario de ese pacto sin haber participado. Entonces nosotros, insisto, esta historia que nosotros acabamos de leer en Génesis 15 no es una historia desprendida, no es algo que podemos recortar y pegar en cualquier otro lado. Esto es parte de nuestra historia. Es parte de todo lo que viene contando la narrativa de cómo Dios, a pesar de cómo se comportan los seres humanos, Dios sigue teniendo misericordia. A pesar de que la maldad se multiplica una y otra vez, Dios se acuerda de Noé, el remanente justo, para salvar a la humanidad y empezar de nuevo. Y va a pasar a través de las aguas, que es lo que vamos a graficar hoy a través del bautismo, pasar a través de las aguas para volver a empezar. Es una recreación.
Entonces nosotros vemos cómo este ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. Estamos en Génesis 15, pero sigue el mismo ritmo, la misma melodía, diciéndonos que Dios sigue haciendo su parte sin mirar la otra parte, sin esperar que nosotros nos comportemos como deberíamos comportarnos, sin esperar que nosotros lo representemos como deberíamos representarlos. Porque Él nos ha elegido, al igual que eligió al pueblo de Israel, para que las demás naciones que no conocen a Dios puedan conocer a Dios a través de la manera en que nosotros nos manejamos, en que nos comportamos. Y no digo comportamos moralmente, digo cómo nos tratamos nosotros. Por eso cuando leíamos en Jeremías 34 que los que formaban parte de este pacto no me están representando, se matan entre ellos, compiten entre ellos. ¿Ese no es el amor de Dios? ¿Ese no es el amor de 1 Corintios 13? Ese es nuestro amor, donde continuamente estamos tratando de sacarnos provecho, ¿no? Y así todo, cuando nosotros somos una, dos y miles de veces infieles al pacto, Dios sigue siendo fiel al pacto porque es algo que sale no depende de otro, depende exclusivamente, es una promesa que le ha dado. Yo voy a amarlos, voy a perdonarlos, les voy a dar una nueva oportunidad, vamos a empezar de nuevo. Y ahora el remanente justo está representado en Cristo, que es aquel que dio su vida como el justo para salvarnos, sacarnos de donde estábamos, de este caos, de este desorden, para llevarnos una vida que fructifica, que reproduce bondad, amor y que muestra lo que es el amor de pacto de Dios hacia nosotros. De eso se trata. Por eso Génesis 15, un poco extraño, pero es parte de todo el mismo lenguaje que viene manejando la Biblia. Así que bueno, vamos a orar. Así tenemos tiempo también para prepararnos para los bautismos. Te bendecimos, Señor, porque podemos estar en esta mañana reflexionando una y otra vez lo que significa formar parte de este acuerdo. No porque nosotros seamos parte de la firma de este acuerdo, sino que somos los beneficiarios de esta firma. Y hemos visto que tu amor es inagotable, tu fidelidad realmente, como siempre lo decimos, lo leemos y lo cantamos, no cambia nunca. Tu promesa no depende de lo que hagamos nosotros. Tu promesa es incondicional. Y has enviado a tu Hijo para hacer real ese pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, del pacto real, que es derramada por nosotros. Señor, nosotros no hemos pasado por estos animales partidos. Pasaste vos con tu Hijo para que en ese compromiso nosotros podamos disfrutar de sentarnos a la mesa con vos, de ser herederos juntamente con vos, de disfrutar de esta tierra que fructifica, donde hay vida. Señor, gracias porque estos símbolos que a veces son raros para nosotros, grafican el gozo y la felicidad que tenemos de estar en tu presencia continuamente. Gracias, Señor, por dejarnos ingresar, porque ese velo se rasgó y hoy podemos entrar libremente al trono de la gracia. Señor, te glorificamos, te adoramos y te exaltamos porque esto es real y hoy lo podemos disfrutar. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.